fecha 21 de agosto, el Frente Popular remitió una carta al presidente de la República expresándole su opinión respecto a la decisión de explotar los recursos naturales que se encuentran en el bloque 43, el ITT. Ellos piden la derogatoria del decreto 74, que es precisamente en el cual se solicita autorización a la Asamblea para iniciar la extracción de petróleo. Dice la carta, o mejor dicho, dice el gobierno, que este tema se ha vuelto político, conocedor pues del desprestigio del cual goza ese término en nuestro país. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué le dice el Frente Popular? Es lo que le consultamos a Paul Velasco, su presidente. Buenos días. Buenos días, Velázquez. Gracias, perdón. Efectivamente, las organizaciones del Frente Popular, organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios y Universitarios, la Juventud Revolucionaria, organizaciones barriales de mujeres del Seguro Social Campesino, hemos hecho pública una carta que enviamos al presidente de la República en la cual planteamos nuestro desacuerdo con la explotación del ITT. Hemos dicho de que el presidente de la República debe convocar a la consulta popular, que efectivamente todas las organizaciones sociales del Frente Popular estamos planteando la derogatoria del decreto 74. ¿Por qué no podemos seguir con la farsa efectivamente de que se siga hablando sobre el tema del Yasuní ITT, de que se plantee la recolección de firmas y que el decreto siga avanzando? Por esa razón nosotros hemos dicho que ese decreto debe ser derogado para que el presidente de la República demuestre que tiene la intención de consultar al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos dicho que aquí solo se necesita una firma, y es la firma del presidente de la República para que él autorice la consulta popular. Si tanto dice que goza de apoyo, si tanto dice que tiene el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, entonces que firme y convoque a la consulta popular. Él es el autorizado a esta consulta. A ver, señor Velázquez, se la pongo al revés. Y si ustedes dicen que cuentan con un respaldo mayoritario para mantener la iniciativa, para mantener el petróleo en tierra, ¿por qué no recogen las 580.000 firmas que se requieren para esa consulta? Nosotros somos parte de todos estos procesos de las organizaciones y colectivos juveniles que se vienen convocando y autoconvocando en las calles, y hemos estado estos días en las calles y hemos presentado la pregunta conjuntamente con todos estos colectivos de Yasunidos y otros colectivos más a la Corte Constitucional, y efectivamente vamos a hacer todo el tema de la recolección de firmas, pero el presidente debe demostrar algo de reciprocidad en el tema y efectivamente también firmar eso. Pero si el presidente no quiere demostrar su ética y firmar él a la consulta popular, nosotros recogeremos recogeremos las firmas para la pregunta que hemos planteado, y efectivamente estamos convencidos que recogeremos más de las 600.000 firmas en todo el país para llamar a esta consulta popular y efectivamente ganar esta consulta popular y que el petróleo se quede bajo tierra en el ITT. Por esa razón nosotros le hemos dicho al presidente de la República también en la carta que hay otras alternativas para no explotar el Yasuní ITT. Hay alternativas como, primero, el presidente de la República gasta millones en el tema de la propaganda gubernamental. Nosotros creemos que el presidente debe hacer eso. Ya vamos a ir a ese tema de las alternativas. Antes quisiera hacerle una consulta adicional sobre la recolección de firmas. Cuando revisamos los nombres de quienes firman la carta que ustedes le han remitido al presidente de la República, encontramos que casi todos pertenecen a grupos afines al Movimiento Popular Democrático. Si tomamos como referencia los resultados de las últimas elecciones, la Unidad Plurinacional de Izquierdas obtuvo 280.000 votos, más o menos, el 3,26%. Un economista diría que sus opciones no son muchas, o es que este tema se lo tiene que analizar de una manera distinta y rige una lógica distinta al de la elección presidencial, que es de donde estoy obteniendo estas cifras. Bueno, primero, varias de las personas que firmamos la carta somos presidentes de organizaciones sociales. No firmamos la carta como dirigentes del Movimiento Popular Democrático. Yo creo que esa pregunta tendríamos que hacer a los compañeros del MPD, que deberían responder sobre este tipo de cosas y sus alternativas también. Nosotros hemos presentado la carta como Frente Popular, como organizaciones sociales del país, y en este caso estamos respondiendo a los intereses de nuestros agremiados, estamos respondiendo a los intereses de nuestras bases sociales, de los estudiantes,
estudiantes, de los maestros, de los trabajadores que están exigiendo una consulta popular. Entonces, efectivamente, ya hay encuestas en donde se plantea de que si se llama la consulta popular, el tema del ITT, de que el petróleo quede bajo tierra, ganaría en la consulta. Entonces, por esa razón nosotros estamos convencidos que la mayoritaria población en el país está de acuerdo de que el Parque Nacional Yasuní se cuide, se mantenga, de que no sea explotado. Por esa razón nosotros estamos empujando toda esta campaña a favor de la consulta popular. Y bueno, el gobierno también ha presentado una encuesta en donde dice que si se llegara a llamar una consulta, ellos ganarían. Pero eso habrá que verlo en caso, ¿qué ocurre pues en caso de que la consulta realmente se dé? Vamos al tema de los otros mecanismos, de estas alternativas que ustedes plantean en la carta para derrotar a la pobreza y que harían innecesaria la explotación del crudo del ITT. Primero, hemos dicho, el gobierno nacional utiliza una gran cantidad de recursos económicos en el país. El gobierno nacional, entre cadenas sabatinas, entre cadenas nacionales, entre todas las propagandas que diariamente saca difamando muchas personas, gasta alrededor de 300 millones de dólares anuales. Podría dejar hacer eso y esos 300 millones de dólares podríamos utilizarlos en el país. Le planteamos también al presidente de la República, hay más de 109 empresas evasoras de impuestos, empresas grandes en el país, que el SRI no ha dado los nombres de cuáles son los dueños de esas empresas que evaden impuestos. ¿Por qué no les cobramos esos impuestos de esos 109 empresas del país y recuperaríamos alrededor de 2.000 millones de dólares anuales también que ingresarían al país? Y también estamos planteando la nacionalización de la telefonía nacional, de la telefonía celular, de las empresas de telefonía, que con eso obtendríamos alrededor de 1.500 de dólares anuales en todo el país. Por esa razón, esos son algunas de las opiniones que nosotros hemos dado. Fíjese, el presidente de la República habla sobre el tema de que el país debe optimizar recursos, pero da la casualidad, y quiero indicar a la Cámara, que la Fuerza Aérea Ecuatoriana hoy está hablando sobre el tema de comprar un nuevo avión presidencial. Un avión presidencial en el cual está alrededor de 50 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que el presidente de la República quiere optimizar recursos cuando está planteando comprar un nuevo avión? ¿Cuál es la razón de comprar un nuevo avión presidencial? Y en ese monto, señor presidente, entonces no tengamos un doble discurso con la población sobre el tema que inicialmente dijo de que no se iba a explotar el Yasuní ITT, ahora decimos que sí, porque el mundo nos ha fallado. Pero si la campaña a nivel mundial solo fue dirigida a los gobiernos, no fue dirigida a la población mundial, entonces el mundo no nos ha fallado, señor presidente, no le mentamos más a la gente. Dice que el petróleo nos sacará de la pobreza, eso es mentira. Si los 5 primeros años de exploración no recibiremos un solo centavo, entonces ¿cómo podemos hablar de que vamos a salir a pobreza si en los 5 primeros años usted ya no estará luego en la presidencia y nos dejará embaucados en un tema de explotación petrolera en el país y sin un solo medio? Entonces no debe mentir el presidente de la República. El presidente ha dicho pues que el mundo nos ha fallado, pero desde otros sectores se dice que uno de los principales motivos del fracaso de la iniciativa es que el gobierno no logró generar confianza. Eso lo afirman basándose, entre otras cosas, en el trabajo de nuestro huésped en Londres, Julian Assange. Uno de sus famosos Wikileaks nos permite conocer cosas como esta. En lo que vamos a observar a continuación en pantalla se hace un resumen. Esto es un Wikileaks que fue enviado desde la Embajada de Ecuador hacia la Secretaría de Estado en Washington. Allí se hace un resumen sobre la gran iniciativa medioambiental ecuatoriana de mantener el petróleo bajo tierra. Pero en uno de sus últimos párrafos, un comentario señala lo siguiente. En un giro irónico, el mismo día que el gobierno del Ecuador dio a conocer su propuesta de mantener el petróleo bajo el suelo, Petroecuador hizo una aplicación de visas para que una delegación viajara a Washington a encontrarse con potenciales desarrolladores estadounidenses del bloque ITT. ¿Ustedes, como Frente Popular, conocían de esta aparente contradicción? Y, por cierto, ¿qué opinión les merece?
Nosotros siempre planteamos el tema de que efectivamente el presidente de la República, en sus intereses personales y de colectivo con toda la gente de derecha que le rodea, tenía la intención de explotar el Yasuní TT. Una de las primeras expresiones de eso fue haberle puesto a esta señora Ivonne Baki como mediadora sobre el tema del ITT. Perdónenme, pues, pero la señora Ivonne Baki no representa a los sectores populares y peor aún a los sectores de la naturaleza. Una señora que tiene expedientes de gastar cuántos millones de dólares en el famoso Miss Universo en la época de Lucio Gutiérrez. Entonces, desde ahí, el presidente de la República no tenía ningún interés de salvar el Yasuní ITT. Muchas de las denuncias que puede hacer el señor Assange tienen que tener razón, porque efectivamente el presidente de la República no tenía el interés de mantener el crudo bajo tierra, y eso ya se lo está demostrando ahora al no tener la misma voluntad de convocar a la consulta popular, y es decir, todo este tema de que el mundo nos ha fallado, de que las personas no han colaborado, cuando aquí en el país todo el mundo colaboró, hizo su esfuerzo para que el Yasuní ITT y el petróleo se mantenga bajo tierra. Agradecemos la presencia esta mañana de Paul Velázquez, presidente del Frente Popular.